Ok, vamos a dar inicio a la sesión síncrona de la materia de Derecho Mercantil uno. Bienvenidos. Creo que se me fue por ahí el video. Ok, creo que ya. Bienvenidos. Primero que nada, pues una disculpa porque el día de ayer eh, tuvimos un pequeño contratiempo con la cuestión de... Creo que estoy batallando con mi cámara. A ver, permítanme un segundo. Ok, vamos a ver si ya no se desconecta. Bueno, les comentaba, una disculpa ya que el día de mañana, el día de ayer tuvimos un problemita con plataforma, eso estuvo fuera de nuestras manos. De hecho, la clase iba a ser el día de ayer como lo habíamos programado, solo que eh, pues no tuve la manera de comunicárselos, ya que recuerden que yo pongo el link de acceso dentro de la plataforma y pues como no había, pues tuve ese pequeño detalle y no se los pude comunicar. Pero bueno, los que no pudieron ingresar el día de hoy, pues lo pueden ver como lo han hecho en otras ocasiones, grabado. No hay ningún problema por eso. Y bueno, vamos a dar inicio el día de hoy. Nos toca ver el último tema antes del examen parcial. Recordemos que va a ser el examen parcial de la semana siguiente, del día 20 al 27. Van a tener para contestar su examen parcial. De igual forma, recuerden, tienen dos oportunidades, pueden presentarlo una vez. Si ustedes creen que la calificación no fue muy buena, bueno, pues pueden tener una oportunidad más para hacer este examen, para volverlo a presentar. Em, Hoy tenemos una clase un poquito larga. Lo que voy a hacer es tratar de darlo un poquito rápido, porque recordemos que contamos solamente con 40 minutos a través de este medio que es Zoom. Solo tenemos 40 minutos y vamos a ver lo que es el tema de fusión, transformación, escisión, disolución, liquidación de sociedades. Y vamos a ver también un poquito lo que es la asociación en participación y lo que son las SAS, que son sociedad por acción simplificada. Antes de iniciar, ¿tienen algún comentario acerca de la actividad? ¿Algún problema que les haya surgido? ¿Alguna duda en cuanto al examen? No, profe, todo bien. Ok, bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Como les comento, nos vamos a ir muy rapidito. Vamos a ser muy específicos en cuanto a las definiciones. Creo que no está muy complicado este tema. Vamos a iniciar. Mm, Ok, vamos a dar inicio en el capítulo 9. Vamos a hablar un poquito lo que es la fusión, la transformación y escisión de las sociedades. Ok, vamos a dar inicio. Fusión. Esto nos lo marca el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nos señala que la fusión de varias sociedades debe ser
decidida por cada una de ellas en la forma y los términos que correspondan a a su naturaleza. Esto corresponde a una junta de socios, una asamblea de socios. Es decir, aquí prácticamente nos están dando las reglas de cómo es que dos sociedades se pueden fusionar, se pueden juntar para ya sea que se llamen de una misma, que tengan un solo nombre y se dediquen a lo mismo o compartan por ahí nombre, pero a lo que vamos es dos sociedades que se dedican exactamente a lo mismo, se pueden fusionar, perdón. Los acuerdos de fusión de una sociedad contra otra deberán inscribirse en el registro de comercio. De la misma manera, se publicará en el periódico oficial del domicilio de la sociedad que hayan de fusionarse. Cada sociedad publicará su último balance. Vamos a ir viendo un poquito las reglas de de cómo debe de proceder al momento de fusionarse. Por aquí nos marca que debe inscribirse en el registro público de comercio y se debe de publicar en el periódico oficial los domicilios de cada una de ellas, además de publicar un último balance, es decir, lo que tienen dentro de sus arcas. Dice, la fusión acordada no producirá efecto, sino 3 meses después de haber sido inscrita en el registro público de comercio. Durante tal plazo, los acreedores de la sociedad o de las sociedades fusionadas podrán judicialmente oponerse a la fusión, cuyos efectos se suspenderán hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Esto nos lo marca el artículo 224 y como les comento es otra de las reglas. Nos marca por ahí que tenemos 3 meses, perdón, que va a causar efecto la fusión hasta 3 meses después de haber sido inscrita. Y durante este plazo, pues si hay algún opositor de los socios, pues puede oponerse de una manera judicial. Pasamos al otro término, que es la transformación. Nos dice por ahí que es un derecho de las sociedades para poder cambiar un tipo distinto de sociedad sin que tenga para ello que desaparecer para nacer de nuevo. Basta la modificación de su escritura en el caso de la transformación, o bien de adoptar la modalidad del capital variable. Las sociedades pueden hacer tal cosa. Las sociedades que pueden hacer tal cosa, por aquí no lo marcan, la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Aquí nos habla de un derecho que tiene cada sociedad de cambiar su forma, su tipo de sociedad sin que se tenga que extinguir por completo, sino simplemente modificarlo haciéndolo en el registro. De los derechos que tienen las sociedades es la escisión, es decir, dividirse. Una sola sociedad se puede dividir en varias. Por ahí nos lo marca el artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y nos define la escisión. Dice, se da escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse o dividir la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otra sociedad de nueva creación. Por ahí nos marca que cuando una sociedad se divide, como se puede extinguir, puede seguir eh, siendo parte de o puede seguir como una sociedad distinta. La resolución por la asamblea deberá protocolarizarse ante notario e inscribirse en el registro público de comercio. A partir de este momento, cualquier socio o grupo que integren un mínimo del 20% del capital podrá oponerse a la decisión.
Aquí empezamos a entrar a las reglas que nos marca para poder hacer una división o una escisión. Dice, si por otro lado no se presentara oposición dentro de 45 días a partir de la inscripción en el registro público de comercio, la decisión surtirá efecto. Asimismo, nos marca que quienes no estén de acuerdo, pues tienen el derecho de separarse. Hasta aquí nos queda claro lo que es la fusión, transformación y escisión. Creo que no tenemos ninguna duda acerca de esto, ¿o sí? Todo claro. Bien. Por último, nada más agregamos fusión. Es que dos tipos de sociedades se junten. La transformación, que un tipo de sociedad cambie de nombre. Y la escisión es la división. Nada más. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la disolución de las sociedades. Permítanme porque por ahí tengo, profe, se podrán subir actividades atrasadas. Ok, eso lo hablamos ahorita un poquito después de la presentación. Ok, en cuanto a la disolución, esto no lo establece el artículo 229 de la Ley General de Sociedades y nos marca por ahí unas reglas. Nos dice que las sociedades se disuelven por la expiración del término fijado en el contrato social, que eso lo vimos casi en la mayoría de las sociedades, en los 7 tipos de sociedades que vimos, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. ¿Alguien quería participar? Aunque también se puede disolver por el acuerdo de los socios, tomado de conformidad en el contrato social, porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que establece la ley, o porque las partes de interés se reúnen en una sola persona. Asimismo, por la pérdida de 2/3 partes del capital social, o por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes. Por ahí vemos que las reglas cambian un poquito en cuanto a la sociedad en nombre colectivo y nos dice que este tipo de sociedad se disolverá salvo el pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Es una de las reglas que con el que cuenta la sociedad en nombre colectivo. Caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad dentro del plazo de 2 meses deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente a socio difunto de acuerdo con el último balance aprobado y simplemente pues se retira de la sociedad. Estas disposiciones también se toman dentro de sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Que otra de las reglas que nos marca por ahí el artículo 229 dice que la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración, esto en el acta constitutiva, en el contrato constitutivo. Dice, en los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causa de disolución, la causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el registro público de comercio.
Si no se llegara a hacer la inscripción a pesar de existir las causas de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial en vía sumaria o en los casos que la disolución sea por resolución judicial en la vía incidental a fin de que se ordene el registro de la disolución. Y por aquí en este punto nos habla que si alguien se opone a esta disolución, tiene un término de 30 días para pedir que no se inscriba. Esto de manera judicial. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, maestro. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente presentación. Vamos a ir un poquito rápido. Vamos a hablar un poquito de lo que es la liquidación. Mm, permíteme. Ok, vamos a hablar de lo que es la liquidación de las sociedades y los tipos de liquidación que hay. Nos dice que se entiende por liquidación de sociedad la terminación de sus actividades mercantiles, o la realización de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos, la distribución del remanente entre sus socios. ¿Cuáles son las causas de disolución de las sociedades mercantiles? Asimismo, por muerte, por la incapacidad, por la exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Si lo vemos aquí, nos marca que por el contrato social que cuando se rescinda, cuando se termine, es algo repetitivo de lo que ya habíamos visto, que se estipulaba en el contrato, en el acta constitutiva. Aunque cuando se va a hacer una liquidación en la sociedad, por ahí se asigna a una persona que se va a encargar de esto, que va a ser el responsable de la misma y debe de hacer una serie de procedimientos y operaciones que aquí nos lo enlistan. Y por ahí el punto número 1 nos dice, elabora una lista con todos los acreedores, reparar una lista con los activos de la empresa, preparar una lista con los activos de la empresa que se debe de vender, elegir cómo se deben repartir los ingresos de estas ventas entre los distintos acreedores. Y por ahí nos marcan dos clases de acreedores, los preferentes o con garantía, marca que tienen asegurada la recuperación de su inversión porque está respaldada por algún tipo de bien o propiedad de la empresa. Y la siguiente clase de acreedores son los ordinarios o sin garantía. Y dice que existen algunos acreedores ordinarios que cobran antes que nadie, como lo son los responsables de la liquidación, así como el gobierno y los trabajadores. Ellos deben de ser quienes cobren primero que nadie cuando se hace una liquidación de una sociedad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la quiebra, de situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los que debe realizar, porque estos son superiores a los recursos económicos disponibles.
es decir, ya no cuenta en sus arcas con la cantidad eh, que debe de pagar o por haber generado alguna deuda, ya sus bienes ya no pueden o ya no cuenta con ese dinero, ya no es suficiente para pagarle a los acreedores. Existen tres tipos de quiebra. Se habla por ahí de una quiebra fortuita, quiebra culpable y quiebra fraudulenta. Quiebra fortuita es aquella originada por causas impredecibles de fuerza mayor que lleven al comerciante a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y a la finalización de sus operaciones. Una quiebra culpable que es originada por la falta de prudencia o negligencia de los administradores del negocio. Y la fraudulenta es aquella originada por los actos dolosos del comerciante en perjuicio de sus acreedores, es decir, alguna estafa. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la insolvencia, que a diferencia de la quiebra, donde aquí no tiene la solvencia para cubrir con sus deudas, aquí en esta nos dice que si es aquella situación en la cual la empresa no puede atender sus obligaciones a sus respectivos vencimientos, debido a que si bien tiene suficientes activos para cubrir sus deudas, estos están invertidos en bienes que no son fáciles de liquidar con la premura necesaria. Es decir, no hay, por decirlo así, o de una manera simple, no hay efectivo para poder liquidar de una manera rápida. Sin embargo, se cuentan con inmuebles que primero se tienen que vender para poder cubrir con esas deudas. Eso sería lo que es la insolvencia. Vamos a ver algunas reglas de lo que es la liquidación. Dice, una vez disuelta la sociedad, se pondrán inmediatamente en liquidación. Nos quedan 10 minutos. Les voy a pedir que si se llega a cortar, por favor, vuelvan a entrar en la misma liga para terminar. Vamos a darle un poquito de rapidez. Una vez disuelta la sociedad, se pondrán inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo el pacto contrario. O sea, además debe agregarse a su razón social o denominación social las palabras en liquidación. Si las sociedades, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. El acta constitutiva debe establecer las bases para practicar la liquidación de las sociedades y el modo de proceder a la elección de los liquidadores. Dice, a falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará, es decir, cuando en el contrato social o en el acta constitutiva no especifique la manera o la forma de cómo se van a elegir a los que van a liquidar en un momento dado donde se presente esto. Nos dice que se hará por acuerdo de los socios tomando en proporción y forma que esta ley señala según la naturaleza de sociedad para el acuerdo sobre disolución. Si no se ponen de acuerdo los socios, será una autoridad judicial la que se encargará de nombrar al personal para poder liquidar. Los liquidadores tendrán las siguientes facultades: concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, así como vender los bienes de la sociedad,
liquidar a cada socio su haber social, practicar el balance final de la liquidación, obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Dice, por lo tanto, podemos concluir que la liquidación es el conjunto de operaciones que debe realizarse en una sociedad que ha incurrido en un causal de disolución, tendientes a la determinación, si es que hubiere, del remanente del patrimonio social repartible entre los socios, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores, que serán representantes legales de la sociedad y responderán solidariamente por los actos que ejecuten, excediéndose de los límites de su encargo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien, maestro? Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la sociedad por acción, perdón, de la asociación en participación. Ok, en cuanto a esta asociación en participación, nos dice por ahí que em, es un contrato el cual debe constar por escrito, sin embargo, no sin la creación de una persona moral, es decir, si que haya una sociedad, sí, una sociedad. Entonces, el ejemplo más claro que podríamos ver en este tipo de contrato, que es la asociación en participación, podríamos tomar como ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera un inmueble y yo invito a otra persona a que lo administre, es decir, hay una asociación, pero, mm, ¿cómo podría decirles? Yo le digo, sabes que yo te pongo mi inmueble, pero yo necesito que tú te encargues de administrarlo por X causa. Entonces, su participación va a ser la administración sin llegar a una sociedad. Eh, no se le especifica un sueldo, sino que se le comparte de las ganancias, dependiendo de lo que se empiece a ganar. Ok, el artículo 252 nos marca que la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otra que le aporta bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Eso es lo que les comentaba. El ejemplo más claro es, por ejemplo, ese, el que una persona tenga un inmueble, invite a otra a participar en la administración sin darle un sueldo, sino que va a tener utilidades conforme se vaya dando las negociaciones. Es decir, se renta, tienes una ganancia, pero si no, pues te vas a encargar de tratar de buscar al cliente. Dice, la asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro como todas las demás sociedades, simplemente un contrato. En los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que se deban realizarse. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados.
Ok, en este caso no le di lectura a las demás reglas, quiero que lo lean ustedes. Porque vamos a hablar un poquito, no traigo la presentación, pero quiero hablarles un poquito de lo que es la sociedad por acciones simplificadas, que este está muy reciente, es una nueva forma de sociedad. Por ahí nos marca, nos especifica que dice, como definición, dice tipo de persona moral cuya constitución no requiere la intervención de federatario público y se puede constituir de una manera unilateral. Por ahí, si entramos a la página del SAT, lo podemos hacer en línea, podemos dar de alta este tipo de sociedad. La diferencia de este tipo de sociedad con las otras es de que en esta la puede fundar solamente una persona, en las demás siempre son dos socios por lo menos. Y la única desventaja, se puede, como les comento, se puede hacer a través de internet. Por ahí nada más se llena un formulario donde especifica cómo se va a llamar la empresa, quién la va a dar de alta, cuántos socios, si es que hay varios, pero como les comento, en este tipo de sociedad solo puede ser una persona. Las desventajas que tiene este tipo de sociedades es de que los ingresos, por ahí nos marca que no pueden exceder sus utilidades a 5 millones de pesos anuales. Y la otra es de que si se quiere modificar a otro tipo de sociedad, ya pasarlo formalmente a otro tipo de sociedad, pues no lo podrá hacer en el dado caso de que solamente lo haya fundado una persona, que lo haya dado de alta una persona. Al querer hacer el cambio, no lo va a poder hacer si no inscribe a otra persona como su socio. Eso sería una de las desventajas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera participar? De Tenga... parte de otro.